En esta universidad católica y en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia agradecemos el gesto en todo lo que es este proceso de selección de los jueces de las altas cortes. Vamos a comenzar inmediatamente. Hoy tenemos un plato fuerte. Tenemos a Naces Perdomo, quien es uno de los más connotados jóvenes constitucionalistas, a Cristóbal Rodríguez, que ya ustedes lo conocerán. Él ha sido profesor de esta alta casa de estudio. Pero también tenemos a Claudio Aníbal Medrano, quien es uno de los de ustedes aquí, pues de la Corte, y bueno, y que nos honra su presencia, sobre todo en el panel. Y por qué no decir la presencia milagrosa de Monseñor Jesús María de Jesús Moya, quien es el rector magnífico de esta alta casa de estudio, a quien inmediatamente paso a darle la palabra para que nos salude a todos nosotros. Monseñor. Le agradezco mucho una cordial bienvenida a este foro regional nordeste con un tema tan fascinante para la mayoría. Algunos ni siquiera quieren oír el nombre, pero la mayoría sí, y ustedes han venido a ello. Ya yo dejé la rectoría hace 2 años por vejez. En la iglesia, una universidad católica, el obispo lo llaman gran canciller, y muy poca gente sabe qué significa ser gran canciller, porque igual es un canciller chiquito, pero es una cordial bienvenida. Fíjense, tal vez la persona menos indicada para hablar donde hay tanta gente que sabe mucho derecho, pues sería yo. Pero como me indicaron a mí, me señalaron para que dijera, ya no puedo decir que son las personas menos indicadas, porque me indicaron. No caer en contradicción gramatical. Después de una cordial bienvenida, solamente insistir que en este tiempo se está hablando mucho del Consejo Nacional de la Magistratura y los organismos que le toca y debe conformar la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral. Estos organismos suponen en todos sus componentes un conocimiento y un ejercicio claro y profundo de unos principios básicos con sus características propias. El derecho es un orden social y humano que está esencialmente unido o ligado a la realización de la justicia. El fin del derecho es lograr un orden social justo que incluye el bien común de toda la sociedad y de cada uno de sus componentes. De ahí que una norma injusta ya deja de ser verdaderamente jurídica. A este fin tiende el derecho mediante 3 funciones: armonizar, actuar y garantizar. Armonizar
acoge y adorna armónicamente las exigencias de la justicia presentes en las relaciones interpersonales y en las relaciones entre los individuos, sus agrupaciones y la comunidad, a fin de posibilitar la convivencia social. El actuar, la ordenación jurídica actúa en la vida social para facilitar una convivencia justa. Garantizar, he dicho también, garantizar la armonía social que promueve defendiendo el orden social previamente diseñado e instaurado. De ahí se desprenden todas las exigencias para el perfil del juez constitucional para poder y saber proceder bien. Su preparación y competencia visiblemente técnica, esa redacción gramatical, su preparación y competencia visiblemente técnica. ¿Qué significa? Que el que oiga diga, ese sabe. Diga, ese sabe. Eso significa la palabra técnica. Una integridad a toda prueba. Integridad a toda prueba. Apegado incondicional a los principios éticos y morales. Se subraya la palabrita apegado, la palabrita incondicional. Esto es sin condiciones, acá hay principio y por aquí se va. Por aquí se va. Apegado incondicional a los principios éticos y morales. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura son en su gran mayoría de elección política. Pero está primero que la política, está la seriedad y la obligación de seleccionar personas idóneas y muy responsables. Muchos sectores de la sociedad esperan transparencia y publicidad en la escogencia de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando se dice transparencia y publicidad, que se vea lo que se está haciendo, que se vea. Finalmente, destacar que sean personas probadas en su materia y de una integridad incuestionable. Era nada más unas palabras de un ignorante para gente que sabe mucho, como una introducción, pero también como una cordial bienvenida a este buen trabajo, a este buen servicio que ustedes, comenzando por Finjus, le está sirviendo a esta República Dominicana para que caminemos bien, nos organicemos bien y estos tribunales, estos organismos que realmente enriquezcan a la República Dominicana. Muchas gracias por estar con nosotros. Monseñor, gran canciller, es un lujo estar aquí en este recinto universitario. Ustedes saben que el pasado 11 de agosto ya el Consejo Nacional de la Magistratura se reunió y aprobó los reglamentos que van a regular este órgano. Como ustedes recordarán también, la Constitución del 2010
crea dos órganos que son el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Finjus se ha propuesto a realizar todas estas actividades partiendo fundamentalmente de que la democracia moderna se construye no solamente sobre la base del ejercicio de la política, sino también que uno de sus componentes fundamentales es el que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en todos estos procesos. Cuando uno lee transversalmente la Constitución del 2010, de una u otra forma uno se anima partiendo de esa visión, porque si bien es cierto que el artículo 2 dice que el soberano es el pueblo, no es menos cierto que el 4 dice que los funcionarios públicos tienen que rendirle cuenta a este. Por eso, Monseñor, esta tarde nosotros estamos aquí. Estamos aquí porque luego de lo que fueron las elecciones congresuales del año pasado, las elecciones municipales del año pasado, probablemente lo más importante, sobre todo después de la proclamación de la Constitución, es precisamente la elección de los miembros de estas tres altas cortes. Ese es el reto que tenemos no solamente quienes componen el Consejo Nacional de la Magistratura, que como muy bien decía nuestro gran canciller, su composición es política, sino también nosotros, los ciudadanos, a través de estos espacios con participaciones constructivas, objetivas, que de una u otra forma puedan contribuir a que las decisiones o las resoluciones que emita este órgano sean apegadas no solamente a lo que establece la Constitución, sino también, como decía Monseñor, a lo que establecen los principios sobre los cuales se sustenta la ética, sobre todo, y la moral. Este proceso lo hemos iniciado con una serie de acciones por parte del Consejo que han preocupado muchos sectores de la sociedad. Y por eso es que ustedes ven que la Fundación Institucionalidad de Justicia, así como otras instituciones, inclusive, han dado su voz de alarma, porque, por ejemplo, cuando uno ve cómo fueron aprobados los reglamentos el jueves de la semana pasada, uno se queda con el sabor de que la cosa no comenzó bien. No comenzó bien porque nosotros comenzamos un proceso violentando disposiciones legales de orden público. La Ley de Libre Acceso a la Información, su artículo 23, para herramientas de esta naturaleza, de esta magnitud, de una u otra forma, le impone, obliga a que cuando órganos de este tipo emiten reglamentos, esos reglamentos sean sometidos previo a su aprobación, anterior a su aprobación, sean sometidos a un proceso de publicidad con la única intención de motivar, y vuelvo al principio, la participación de la ciudadanía en todo lo que es la construcción de este tipo de normas. Eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó, y por eso es que ustedes ven que Finjus la semana pasada, hoy veo que la prensa comienza a hacerse eco, sobre todo la de la tarde, le mandó una carta al presidente advirtiéndolo de esa situación, pero todos sabemos finalmente cómo se condujo el Consejo. ¿A qué a lo que aspiramos como fundación? Cuando leemos los reglamentos vemos los niveles de discrecionalidad con la que finalmente van a actuar los miembros del Consejo. Cuando leemos los reglamentos vemos que los propios reglamentos no establecen las condiciones como para hacer operativa
una serie de principios que están en la ley del Consejo Nacional de la Magistratura y que contienen también los reglamentos. Entonces estamos frente a un verdadero reto en honor a la verdad. Y de ahí la importancia de que sigamos en el transcurso de este proceso celebrando actividades de esta naturaleza, que puedan lograr con la participación de especialistas la construcción de propuestas que puedan ayudar, darle luz a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Para eso, como decía ahorita, cuento con 3 destacados especialistas en la materia. Y vamos a comenzar por uno que está muy asociado a la Fundación. Claudio Aníbal fue uno de los relatores, para que ustedes lo sepan, y por eso él está aquí hoy, de la ley de los procedimientos constitucionales. Es decir, la ley del Tribunal Constitucional, Claudio Aníbal fue uno de sus relatores, la que aprobó el Congreso Nacional, y eso de una u otra forma nos garantiza tener un expositor que tenga una visión que se ajuste a lo que está pasando en la actualidad y a lo que eventualmente pueda pasar a lo interno del Consejo. Ustedes saben que él es juez, etcétera, 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 académico por demás. Entonces, quiero comenzar dándote la palabra y te reitero que tiene como mucho 15 minutos. Le vamos a dar 15 minutos a cada uno de nuestros panelistas para que ellos expongan cuál es su visión en cuanto al estado actual del proceso en que se encuentra todo lo que tiene que ver con la elección de los miembros de las altas cortes. Así que muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Me place estar aquí en este evento de mi universidad, la Universidad Católica Nordestana, y de la Fundación Institucionalidad y Justicia, que son 2 instituciones que han rendido un gran servicio a la institucionalidad de este país, una en la formación de jueces y la otra exigiendo cuestiones como la transparencia en el proceso de construcción de la forma de Estado que hoy proclama la Constitución de la República y a la que nosotros aspiramos a consolidar con el esfuerzo de todos los habitantes de la nación dominicana. Escribió Daniel E. Herrendorf en un texto que se llama El poder de los jueces, cómo piensan los jueces que piensan, que quien sabe que no tiene jueces no tiene por qué depositar su fe en las normas. De tal manera que si las personas piensan que no hay una instancia confiable a donde acudir, ¿de qué les vale tener respeto por las normas que rigen la vida social, la vida política, la vida en el ámbito económico y cultural? Dice este autor argentino también que los abogados, los filósofos y todos los especialistas de la ciencia del derecho ejercitan un estilo de pensamiento propio del jurista, pero que el juez no solo está involucrado con esa forma de pensar, sino que además está obligado por él y en cierto modo por lo que decide. Los jueces tienen que respetar lo que deciden y por lo tanto en Estados Unidos se comprende que los juristas, menos que estudiar teoría del derecho, pues se esfuerzan en saber cómo piensan los jueces, por qué deciden del modo que deciden. De modo que cuando se convoca a una nación para dar opiniones acerca de cómo deben ser los jueces que integran sus altas cortes, no pueden estar ajenos a este acontecimiento que es tan trascendental para esa nación, para la vida de las personas, desde las cuestiones más simples hasta las más complejas.
Si pensamos en los cauces de nuestro ordenamiento jurídico, probablemente todos los aquí presentes estamos de acuerdo en que la nuestra es una constitución democrática, y podemos incluso explicarlo y decir que ella proclama la forma de Estado social y democrática de derecho que asegura el principio de la soberanía popular, de la separación de los poderes, la sujeción de todos a la Constitución, garantiza los derechos y las garantías fundamentales de las personas. Por tanto, como ha expresado Aguiló en España, con esto no hay problema. Políticos, empresarios, gobernantes y legisladores así pueden aceptarlo. Tenemos una constitución democrática. Pero uno se pregunta si eso es así siempre en el plano de la realidad. Es decir, que las cuestiones que nos afectan son resueltas de manera democrática o no. Y la verdad es que siempre tenemos una sensación de insatisfacción. Probablemente incluso las naciones más civilizadas tienen una sensación semejante, pero a veces se hallan en un estadio de mayor desarrollo que el nuestro. Nosotros asistimos a un momento estelar de la nación y hemos dicho que somos privilegiados porque no solo asistimos al cambio de siglo, del siglo XX al siglo XXI, sino que hemos también asistido a una revolución que anuncia ese cambio de siglo. Y nosotros hablamos de la justicia del siglo XXI, de la sociedad del siglo XXI, y pensamos en función de una etapa de la historia que es diferente. Pero esas cosas hay que afrontarlas con los pies en la tierra desde el punto de vista de la comprensión de los medios a través de los cuales esas cosas que proclamamos formalmente en la Constitución sea posible realizarlas. En el frontispicio de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, en el edificio construido en el año 1935, hay una cuestión, una leyenda que reza: Equal Justice Under Law, igualdad de justicia bajo la ley. Y en la fachada trasera del lado este de ese edificio, otra que dice Justice, the Guardian of Liberty. Justicia, el guardián de la libertad. Los elementos que han de tomarse en cuenta para la elección de los jueces guardan relación, a mi modo de ver, con la misión que se les atribuye en la Constitución, en el ordenamiento jurídico del país, en el marco de un orden jurídico y político en el que se reconoce como finalidad principal del Estado la de garantizar de manera efectiva los derechos de la persona humana, y todo esto que ustedes ven en el artículo 8 de la Constitución y que también tenía la Constitución anterior. Al Tribunal Constitucional se le ha encomendado la misión de garantizar la supremacía de la Constitución, el orden constitucional y la tutela de los derechos fundamentales, de tal manera que aunque los demás tribunales lo hacen, este es el órgano de cierre. Y al mismo tiempo a la Suprema Corte de Justicia, como a los demás tribunales, la resolución de los conflictos que se presentan entre los particulares y entre estos con el Estado. Y hoy se ha construido ese nuevo órgano supremo, que es el Tribunal Supremo Electoral, que va a resolver las cuestiones que surjan entre los partidos políticos entre sí, al interior de esas fuerzas políticas y de estos con los demás órganos del Estado. La justicia ordinaria, en cuya cúspide se halla la Suprema Corte de Justicia, tiene entonces esa misión de administrar justicia, de decidir sobre los conflictos entre las personas físicas entre sí y en su relación con el Estado. Desde luego, forma parte con natural de esta misión la solución de conflictos conforme a la Constitución y a las leyes. El Tribunal Supremo Electoral, como decíamos, tiene la misión de juzgar y decidir con carácter definitivo en los ámbitos explicados. Para escoger a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, la Constitución se refiere a su origen en el artículo 180. Las 3/4 partes de los jueces de la Suprema deben provenir de la carrera judicial. Y ese es un tema que hoy está en discusión, si son
los jueces todos de la Suprema Corte de Justicia jueces de carrera o no lo son. Y es un tema que probablemente uno diga, ¿y qué va a suceder con eso? Y al no haber unos reglamentos claros y unos criterios claros, entonces hay cierto ámbito de confusión, porque no sabríamos qué criterio se va a tomar en cuenta para discriminar, por ejemplo, entre dos personas que reúnen las mismas condiciones. Y entonces, ¿cómo se va a decidir frente a eso? Luego, la Constitución enumera una serie de condiciones, entre las cuales están, y las sabemos todos los juristas que están presentes, ¿verdad? Y los estudiantes de Derecho también, que es las cuestiones de ser dominicanos de nacimiento u origen, el hecho de tener 12 años o más de ejercicio de la profesión, hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, ser licenciado o doctor en Derecho y haber ejercido durante por lo menos 12 años la profesión de abogado, la docencia universitaria del derecho o haber desempeñado por igual tiempo las funciones en el Poder Judicial o en el Ministerio Público. Esto hay que agregar un requisito adicionado por la Ley 145 del 2011, que modifica el artículo 13 de la Ley 137 en la cuestión relativa a la edad, es decir, que dice que es condición tener más de 35 años de edad y menos de 75 años. Este ha sido igualmente un elemento polémico que ha sido, todo indica que ha sido resuelto en ese sentido. Los jueces del Tribunal Constitucional se requieren las mismas condiciones que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, ahí están los parámetros que tienen que ver con esas exigencias. La ley contempla otros factores no contenidos en el texto constitucional relativo a la integración de estas altas cortes. Son los méritos particulares de cada candidato que pudiera hacerlo idóneo o no idóneo, según el caso, a pesar de cumplir con las exigencias del artículo 153. Es decir, que no basta que una persona tenga esas condiciones. El artículo 13 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura contempla que todos los ciudadanos que reúnan las condiciones señaladas en la Constitución de la República podrán ser candidatos a integrar el Tribunal Constitucional o la Suprema Corte de Justicia. Y el artículo 33 de la Ley 138 Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura ha desarrollado unos criterios coincidentes. Estados Unidos, la American Bar Association, que es una corporación de los abogados de aquella nación de gran prestigio y que por lo tanto sus criterios son tomados en cuenta, no con carácter vinculante, pero que sí su opinión es siempre oída antes de escoger a un juez de la Corte Suprema de aquella nación. Y lo que establece son unas conclusiones en las que considera que el candidato X o la candidata es muy calificado, cualificado o no cualificado. Pero, además de esto, los criterios concretos que sigue la American Bar Association son esencialmente integridad y buena reputación, honestidad intelectual, competencia académica, destrezas profesionales, capacidad de análisis, experiencia, capacidad de rendimiento, laboriosidad, temperamento y vocación de servicio público. Como se ha dicho, en una evidente recepción de aquellos criterios de evaluación, el artículo 33 de la Ley 138-11, Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura, recoge estos criterios, pero los recoge como criterios para evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, mientras allá son criterios para el acceso, aquí son tomados como criterios para evaluar a la Suprema Corte de Justicia, a sus jueces. Y dice que se va a tomar en consideración su integridad, la imagen pública, reputación intelectual. Aquí hubo un cambio del concepto, porque allí se habla de honestidad intelectual, que diríamos, si lo que estamos viendo es, digamos, el respeto a los propios principios, pero si usted escribe, por ejemplo, el respeto que usted guarda por las fuentes, eso es parte de una honestidad intelectual. Es decir, que además la trayectoria y el sentido de compromiso que usted tiene durante toda su vida de esa honestidad intelectual. Destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, en fin, aquellos mismos criterios de la American Bar Association. Y dice que se tomará en cuenta para esto
los informes que deben rendir los jueces de las salas ante los órganos correspondientes de la Suprema Corte de Justicia, lo cual yo creo que es un ejercicio un poco difícil, tomar esos criterios que tienen que ver con honestidad intelectual, con destreza profesional y con capacidad de análisis y todo eso, para tomar esos informes, porque los jueces particularmente sabemos cuál es el contenido de los informes que rendimos en relación con la labor que se hace mes por mes en los tribunales. En Argentina, y esto lo comentábamos recientemente, Néstor Kirchner, ante el hecho de que los jueces allí durante el gobierno de Menem esencialmente se escogieron con procedimientos un poco criticables desde el punto de vista de la falta de transparencia, de la poca publicidad que se le dio a esos procesos, teniendo él la potestad semejante a las que tiene el presidente de Estados Unidos para la designación de los jueces de la Corte Suprema de aquella nación, decidió autolimitar sus poderes en ese momento para hacer creíble y para hacer sano el proceso de selección de los jueces, y dictó en el año 2003 el reglamento 222, el cual establece como criterio que el procedimiento adoptado tiene por finalidad última la preselección de candidatos a la Suprema Magistratura, dada en un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus actitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función. En su artículo 3º, el referido decreto de aquella nación del presidente dice: prudentemente propone tener en cuenta la composición general del máximo tribunal a fin de que el mismo refleje las diversidades de género, especialidad y procedencia regional, es decir, que consecuente con el ideal de un país políticamente organizado bajo un sistema federal, así debe ser escogido el Tribunal Supremo. Y para ser consecuente con el tiempo que nos han marcado, yo quiero decir esto, o sea, creo que la construcción de los órganos de la nación dominicana como Estado social y democrático de derecho, la primera condición que debe tener es transparencia, que nosotros los ciudadanos y los habitantes de este país conozcamos los criterios sobre los cuales se va a admitir o se va a rechazar una propuesta de candidatura ante ese órgano. Probablemente estas cosas no van a cambiar mucho porque ya tanto las leyes están adoptadas como han sido votados los reglamentos que afinan los detalles de aplicación de esas leyes. Pero eso no quita que la nación dominicana, en cada hombre, en cada mujer, en las universidades y en todos los foros de discusión, tengamos esta cuestión sobre el tapete, porque nosotros, ninguno de los que estamos aquí, pensamos morir mañana. Y si muriéramos, nuestros hijos no sobreviven. Muchas gracias. Señores, no es fácil ser juez, y reunir las condiciones para ser juez. Esa es la realidad. Quiero darle la palabra a Cristóbal Rodríguez. Ustedes ya lo conocen, es uno de los más connotados y agudos constitucionalistas. Él trabajó con la Fundación y también a lo interno del Congreso Nacional todo lo que fue el proceso de reforma constitucional. También es uno de los relatores de la ley del Tribunal Constitucional y bueno, uno de los más connotados activistas desde la sociedad civil. Así que Cristóbal, por favor. Bueno, muchas gracias, Servio Tulio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a esta universidad por haber permitido la celebración de esta actividad y la presencia nuestra en ella. Saludar de manera especial a Monseñor Jesús María de Jesús Moya, que ha tenido la deferencia de acompañarnos. Voy a dejar más bien interrogantes
en el aire, pero quiero empezar haciendo algunas reflexiones generales sobre el momento institucional que vive la República Dominicana y la relevancia del proceso de integración del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. Lo primero que quiero plantear es que el año pasado nosotros tuvimos elecciones de medio término para elegir mediante el voto popular diputados, senadores, síndicos y regidores. Y el año próximo nosotros vamos a tener elecciones generales para la elección del presidente y vicepresidentes de la República. Y traigo esto a colación para subrayar una peculiaridad que caracteriza la integración de las altas cortes respecto de los demás poderes del Estado. Si estamos hablando de que la Corte Suprema de Justicia es la cabeza de uno de los tres poderes del Estado, digamos en la estructura tradicional de distribución del poder. Y el Tribunal Superior Electoral, si hacemos extensiva nuestra visión a una corriente muy en boga hoy en Latinoamérica y en muchas otras áreas, en muchas otras zonas de la geografía planetaria, podemos hablar de que el Tribunal Superior Electoral encarna eso que muchos llaman el poder electoral. Digamos, esa cuestión tan sensible a la configuración del sistema democrático, como es el órgano regulador desde el punto de vista jurisdiccional del proceso electoral. Y el Tribunal Constitucional es un órgano suprapoder que está concebido para disciplinar y garantizar el sometimiento de todos los demás poderes al ámbito de lo constitucionalmente reconocido. Es decir, estos órganos, que son órganos claves del poder estatal, se distinguen de los demás poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, ayuntamientos, etc. En que, mientras aquellos son electos directamente por la ciudadanía mediante el voto, estos son designados por los representantes de la ciudadanía, o mejor dicho, por un órgano en el que están integrados los representantes electos por la ciudadanía en el Congreso, en el Ejecutivo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que también hace parte junto con otros jueces. Y esto entonces plantea, porque cuando oímos hablar de la exigencia de transparencia, muchas veces como que la transparencia es una palabra, hasta bonita puede ser, hasta de moda, hasta buena inclusive para buscar financiamiento con los organismos internacionales que financian procesos de transparencia institucional. Pero es mucho más que eso. Es que en este ámbito la exigencia de transparencia es la forma de suplir ese repliegue de la ciudadanía del proceso de integración de estos altos órganos. Es que la ciudadanía no participa directamente, sino que ha delegado en los representantes por ella electos la designación de estos órganos. Entonces, la transparencia es la cuestión medular de esta cuestión. Repito, la transparencia es el mecanismo de suplencia. El mecanismo de suplencia de esa no participación directa de la ciudadanía. Es decir, la única garantía de que los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura van a respetar y a cumplir con las expectativas ciudadanas, en el sentido de que haya un proceso abierto, participativo, plural, equitativo,
es si esto es transparente. Si esto se hace a la luz del sol y si está nublado, a la luz de las cámaras de la televisión nacional. O aunque no esté nublado. Como decía Charles Brennan, el redactor de una famosísima sentencia sobre libertad de expresión en la Corte Suprema de los Estados Unidos, la luz del sol es el mejor desinfectante. Como una metáfora de la relevancia de la transparencia en estos procesos. O sea, ahí hay una cuestión importante en la aproximación al perfil del proceso. Y como decía Servio Tulio en la introducción del panel, dejó un mal sabor la forma en que inició el proceso. Es decir, en una sesión cerrada, inaccesible, por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. En esa primera sesión se aprobaron 2 reglamentos. Y lo primero que hay que decir es que esos 2 reglamentos estaban elaborados. No nos llamemos a engaño. Esos 2 reglamentos no se redactaron y no era posible, materialmente es imposible. Eso fue un proceso que se llevó a cabo previamente y sin publicidad. Y por tanto, es un proceso que fue carente de transparencia. Es decir, el proceso previo al inicio de las sesiones del Consejo ha estado signado por la falta de transparencia. Porque lo que resaltó la prensa al día siguiente fue que el Consejo Nacional de la Magistratura aprobó 2 reglamentos y efectivamente los sancionó. Pero sancionó 2 textos previamente consensuados a espaldas de la sociedad, sin haber sido puestos a disposición del escrutinio de la sociedad, o por lo menos de los sectores de la sociedad que estuvieron demandando que el proceso de discusión de los reglamentos fuera abierto y que pudieran formularse observaciones. Y llegamos al punto entonces de los reglamentos. La hipótesis que quiero plantear sobre este tema es que este reglamento que dice para la aplicación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura constituye la base normativa del más amplio nivel de discrecionalidad que uno pueda imaginarse. Sí, esta es la base normativa de la discrecionalidad. Esa es la característica por excelencia de este reglamento. Le da fuerza normativa a lo discrecional, paradójicamente. Y lo segundo es que si uno lo mira bien, desde el prisma estrictamente técnico de lo que es un reglamento, eso no es un reglamento. Eso no es un reglamento. Un reglamento, lo sabe cualquiera que haya ido una vez a un aula, a un curso de derecho, es un instrumento de desarrollo de una ley y por tanto la principal característica es que debe ser mucho más voluminoso que una ley. Porque desarrolla los principios generales contenidos en la ley. Cuando uno mira la parquedad de este instrumento, o sea, entre esto y la ley, la única diferencia es que esto desde el punto de vista técnico se queda mucho más por debajo que la ley. Pero un reglamento eso no es. Y léanlo, ustedes lo tienen. O sea, aquí hay un conjunto de disposiciones que vienen directamente de la Constitución. Directamente de la Constitución. Un conjunto de disposiciones que vienen directamente de la ley. Y cuando se intenta entrar a el escenario de la reglamentación, es decir, del detalle,
del detalle, de meterse en los intersticios de la letra menuda de la ley, entonces nos encontramos con cosas como esta. Vamos a ver. Señores, el reglamento tiene 9 artículos. Esto de lo que le estoy hablando empieza en el artículo 6. Presentación de candidaturas. Y esto también está en la ley. Cualquier organización e institución, así como ciudadano, podrá presentar candidaturas. Eso está copiado de la ley. Es decir, tampoco reglamenta. Donde empieza en el párrafo, donde establece el plazo, 10 días. A partir de que se convoque, habrá 10 días. El primer detalle reglamentario lo encontramos en el párrafo del artículo 6 de un reglamento que tiene 9 artículos. Y dice el mismo texto del artículo 6, entonces, cuáles son los documentos que deberá presentar todo aspirante o toda institución que postula un aspirante a ser miembro de los 3 tribunales, de los 3 órganos. El artículo 7 plantea cuestiones muy generales sobre la evaluación de los nominados, los principios generales. A los nominados se les va a evaluar en base a criterios de legalidad, celeridad, justicia e igualdad. Eso es una disposición nítidamente constitucional por el carácter abierto, por la textura extraordinariamente abierta que tiene. No es, o sea, es un lenguaje impropio, absolutamente impropio de un reglamento. Mientras lo propio de la ley, de la Constitución, es la generalidad de los grandes conceptos, lo propio del reglamento es esa capacidad de aterrizar, de concretar, de ingresar al ámbito del detalle, donde no tiene por qué ingresar ni la Constitución ni la ley. Y eso es lo que no hace este reglamento. Para reforzar la idea de que el reglamento le otorga base normativa a el más amplio nivel de discrecionalidad, yo quiero plantear algunas preguntas. Este proceso ¿se va a hacer de cara a la sociedad o va a ser un proceso que se va a llevar a cabo en una especie de cámara de consejos, tal y como tuvimos la experiencia en la primera sesión? Eso no lo sabemos. Esa es una de las materias claves que debió estar contenida en este reglamento. ¿Qué nivel de publicidad va a tener el proceso? ¿Cuáles fases del proceso van a ser se van a llevar a cabo de cara a la sociedad? ¿Cuáles fases van a ser reservadas para la sesión en cámara de consejo por parte del Consejo Nacional de la Magistratura? Mudez total en el texto del reglamento sobre eso. ¿En base a qué criterios se va a decidir de todos los expedientes que se reciban quiénes van a ser llamados a evaluación por parte del Consejo? No lo sabemos. Sabemos que va a haber un proceso masivo de discriminación de expedientes. Pero ¿cuáles son los criterios para ese proceso masivo de discriminación de expedientes? Sabemos, porque ha trascendido en corrillos de lo que uno a veces logra penetrar, que se van a reservar una cantidad de expedientes para ser sometidos a evaluación que no exceda tres veces las plazas de cada órgano. Es decir, si en el Tribunal Constitucional se van a designar 13 jueces, vamos a seleccionar 39 expedientes para ser evaluados. Pero ¿cuáles son los criterios para descartar a los otros 300 expedientes que fueron sometidos de aspirantes al Tribunal Constitucional? No lo sabemos. ¿En base a qué criterios se van a evaluar a los aspirantes? A los que ya pasen, tengan la dicha de, como resultado de la discrecionalidad, pasar a formar parte de esos 39 o de esos 48 que son los Suprema de Justicia. No lo sabemos. ¿Qué requisitos se van a considerar en el proceso para la formulación de impugnaciones? O más básica la pregunta todavía, ¿habrá la posibilidad de formular impugnaciones en el proceso ante candidatos que
cualquier ciudadano, cualquier organización considere que no merece. Eso no se sabe. Y si se permitiera, ¿qué posibilidades dentro del marco del respeto de las normas del debido proceso tendrá ese sujeto cuya candidatura está siendo impugnada de presentar los argumentos para la defensa de su honra, de su integridad profesional? Esos son algunos. Preocuparse el Consejo Nacional de la Magistratura. En otras palabras, porque se acabó el tiempo, hablando es que la forma en que se confeccionó este dispositivo y la forma en que se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Nacional de la Magistratura nos han puesto a depender a la sociedad dominicana de la buena voluntad de los políticos que integran el Consejo Nacional de la Magistratura como garantía última del proceso. Y la buena voluntad de los hombres es la antítesis de la más elemental idea de un Estado de Derecho. Es el reglamento el que debió suplantar la buena voluntad de los hombres, porque al final la buena voluntad es una cosa, eso, discrecional. Si yo tengo buena voluntad, vamos a tener unas cortes excelentes. Pero si no tenemos buena voluntad, o si queremos dejar amarrados los órganos, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, para que no haya posibilidad en el futuro de que los contratos, de que la forma en que se produjo el proceso de endeudamiento del país sean revisados por el órgano con competencia, entonces vamos a dejarlo amarrado. Señores, se acabó el tiempo. Muchas gracias. Por eso es que nosotros estamos aquí. Es por eso que nosotros estamos aquí. Porque muchas veces las cosas pasan y nosotros dejamos que pasen. Pero el fracaso o el éxito de un Estado no es responsabilidad exclusiva de la clase política, es también de la sociedad, de espacios como estos, de la academia, que se manifiesten, en fin. Por eso nosotros estamos aquí. Quiero dejarle la palabra a Nasef Perdomo, quien es probablemente el más joven de los más connotados constitucionalistas del país. Así que, Nasef, por favor. Antes de empezar, quiero agradecer a la universidad, a Monseñor y a Finjus, y a ustedes, naturalmente, por haberme invitado y ahora tolerar que yo vuelva a decir lo que ya se ha dicho, porque Finjus decidió ponerme de último cuando ya han hablado Claudio Aníbal y Cristóbal, y entonces hay poco que yo puedo decir, la verdad. Además de que yo tengo una personalidad mucho más tranquila, ecuánime que Cristóbal. Él se ríe porque él sabe que es verdad. Y entonces esto va a ser una especie de anticlímax. Fue una maldad que nos hicieron a todos. La verdad, yo espero que haya un cafecito después para que ustedes no cabeceen camino de sus hogares. Pero hay otra razón por la cual yo tengo un poco que decir. Y es que este es un problema que está muy claro. No me parece que sea defendible la manera en la cual ha estado operando el Consejo Nacional de la Magistratura, a menos que sea con esa intención de siempre de marear a uno y decirle, bueno, no, lo que pasa es que la Constitución dice, y te leen la parte donde dice que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene estas funciones y que lo que forman parte del Consejo son fulano, fulano, fulano y fulano, y que ya tú te tienes que callar la boca porque tú no eres uno de ellos. Eso es una lectura interesada de la Constitución de la República. Es una lectura por pedazos de la Constitución de la República. Porque la Constitución de la República hay que aplicarla entera siempre y en todo momento. Y como nosotros vamos a ver
en la manera en que se ha estado manejando el Consejo Nacional de la Magistratura, en esa falta de transparencia que no viene solamente por el hecho de que no se está publicitando su labor, sino porque ni la ley ni el reglamento permiten que se prediga adecuadamente cuál va a ser su desempeño. Y hago el paréntesis de que una de las funciones más elementales de la norma jurídica es ayudar a predecir cuál va a ser el funcionamiento del Estado y cuál va a ser la reacción del Estado frente a una serie de problemas. Bueno, eso no está en el reglamento, que no dice nada, porque el reglamento no dice nada. Ustedes con el reglamento y lo leen y se van a dar cuenta que es una repetición de lo que está en la ley, que es una repetición de lo que está en la Constitución. Hay una parte donde se dice que bueno, que para las cosas que este reglamento no haya tomado en cuenta, entonces el Consejo Nacional de la Magistratura decidirá cuando se presenten esos casos, caso por caso. Bueno, pero es que el reglamento no dice nada. Entonces lo que me están diciendo es que todo lo van a decidir de manera medalaganaria. Y alguien me puede decir, bueno, pero el reglamento también lo vota el Consejo Nacional de la Magistratura. Claro, pero para actuar de manera distinta en dos ocasiones, frente a un caso similar, tendrían que modificar el reglamento. Al dejarlo tan abierto, ya ni siquiera tienen que dar ese paso. Con lo cual la ciudadanía queda indefensa, además de que cuando se entere, cuando escriban libros de historia sobre eso, porque las sesiones no son abiertas ni son publicitadas, entonces uno se enterará de las arbitrariedades sencillamente porque habrá examinado las actas. Pues no es lo mismo, aunque yo sé el que vote el reglamento, no es lo mismo decir, bueno, en todo caso son iguales, y para resolver uno le aplico el artículo X del reglamento, y para resolver el otro modifico el reglamento para tener una solución distinta, que es lo que tendrían que hacer, que decir, bueno, esto es caso por caso, y a mí me parece, me gusta en un caso X solución, y en otro caso me gusta la otra. Eso es sencillamente inaceptable en una democracia. Y yo creo que nosotros tenemos que enfocar estos problemas de manera de manera amplia. Ustedes saben que el debate político en República Dominicana y también el debate entre los políticos partidistas y la sociedad civil y la sociedad, o sea, cualquier ciudadano cuando reclama que una cosa está siendo mal hecha, es un debate triste, pobre, personal, básicamente, no se va a los temas que se están discutiendo. Y yo creo que nosotros tenemos que ver esto de manera amplia, ver exactamente qué es lo que está pasando y cuáles son los principios fundamentales de la democracia constitucional que están siendo violados. Primero, que en una democracia que se respete, porque hay democracias que no se respetan, pudiéramos decir algún ejemplo, pero no vamos a hacer pasar a ninguna nación esa vergüenza. En una democracia que se respete, el ciudadano no solamente va y vota, porque eso no es democracia, eso es ir a votar. Cuando Trujillo, aquí se hacen elecciones, eso no basta. Una democracia que se respete implica la sujeción de los poderes públicos si no la opinión ciudadana, por lo menos a que la ciudadanía pueda revisar qué es lo que está haciendo. El artículo 4 de la Constitución de la República, cuando habla de los poderes del Estado, dice que ese es un artículo que no es muy popular, ustedes saben, porque tiene una palabra que es malquerida en este país, no solamente por los políticos, pero en este caso estamos hablando de ello, que es que dice en su última oración, bueno, dice, el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Y aquí viene, sus encargados son responsables
y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes. Pero ¿responsables ante quién? Bueno, la Constitución no dice, eso puede ser cualquier cosa, eso está ahí de adorno, es un principio político, No, la Constitución lo resuelve antes de llegar al artículo 4, en el artículo 2, que por lo general está en la primera página de las Constituciones, aunque hay gente que no llega ahí cuando la está leyendo y quiere ejercer el poder. Bueno, pues dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. Entonces, el representante es responsable ante el representado, y los representados somos nosotros. Entonces, las cosas no pueden hacerse de manera medalaganaria. Tienen razón quienes dicen que las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura son decisiones políticas, no son decisiones técnicas. Esto no, la selección de estos jueces no se tiene que hacer con una planilla donde van anotando puntos según pruebas psicométricas que se le haga a los candidatos. Eso es verdad. Pero precisamente porque es una función y una decisión de índole y naturaleza política, es que tiene que ser publicitado, tiene que ser transparente, tiene que estar sometida a las tensiones y a la presión política que le puede hacer la ciudadanía. Porque si no, no estamos en nada. No se trata solamente de que si se cumple el reglamento, si se cumple la ley, si se cumple X artículo de la Constitución. De lo que se trata es de si se hace realidad la promesa democrática de la Constitución de la República. Una promesa que, como ustedes saben, ha sido difícil en nuestra historia, muy difícil. Entonces, esta Constitución se cacareó, se vendió como una revolución democrática. Bueno, pues, muy bien, ¿cachai? O sea, hagámoslo así. ¿Por qué las cosas se tienen que hacer de espalda de la ciudadanía? Bueno, que hay gente que quiere presionar, que son grupos empresariales, que tienen como punta de lanza organizaciones de la sociedad civil, pero con más razón. Para que entonces todo el mundo vea que esos intereses tampoco se impongan. Pero además, aunque lo fueran a hacer de manera perfecta, Cristóbal decía con toda la razón del mundo que no se puede, la democracia no se fundamenta en el Estado de Derecho, en la buena voluntad de los hombres. Eso jamás. Tiene que ser en la capacidad de comprobar el cumplimiento